¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrevista de Press Coaching, el medio digital del coaching, que como ya sabrán, ya está online, así que cuando quieran pueden visitarnos en www.presscoaching.com. Allí van a encontrar toda la información que están buscando acerca de esta profesión. Y como todas las semanas tenemos un nuevo entrevistado, tengo el honor de trabajar con él en la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, en la delegación Cava GBA. Juan Carlos Lucas, bienvenido, muchas gracias por esta charla con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien, un placer y un honor poder estar contigo y sobre todo en el arranque de este emprendimiento que me parece que va a tener gran éxito. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, esta entrevista siempre la arrancamos pidiéndole al entrevistado que nos defina coaching, pero no la definición de los libros, sino esa que le damos a nuestros conocidos, a nuestros amigos, cuando sin saber de qué se trata, nos preguntan e indagan porque sienten curiosidad por aquello que hacemos. ¿Vos qué les contestás? Uy, a mí, ¿sabés qué me hiciste pensar? Porque yo estoy haciendo un trabajo que para mí es colateral a mi trabajo con empresas, pero que me apasiona mucho, que es trabajar haciendo coaching con adictos que están internados en un centro de rehabilitación bastante especial, con una perspectiva muy holística, y que entonces les pareció interesante que el coaching fuera una dimensión de trabajo de los internados. Y claro, tengo el desafío casi cada vez que los veo, porque casi cada vez que los veo hay alguien nuevo, de contarles qué es el coaching, ¿no? Entonces, yo suelo decirles que el coaching es un proceso, es bastante simple la forma en que se los cuento, es un proceso de facilitación del aprendizaje. O sea que para mí, les suelo decir, da lo mismo el terapeuta que el paciente. Si hay una persona sentada en la sala, para mí es alguien que tiene algún desafío de aprendizaje. Y obviamente estos son desafíos que escapan a lo que uno aprende por prueba y error, ¿no? Y sobre todo, si vos pensás en un adicto, esto es particularmente relevante. Yo les digo, es tan importante lo que ustedes tienen que aprender como lo que tienen que desaprender. Hay gente que cuando se habla de emociones o se habla de lenguaje, parecería que eso está en el terreno de la psicología, ¿no? Entonces yo les digo, esto no tiene nada que ver con psicoterapia, aspiro a que sea complementario, pero tiene que ver con cualquier desafío que una persona tiene de lograr un resultado nuevo, de aprender algo nuevo, y eso, sobre todo cuando esos aprendizajes son significativos, siempre tiene que ver con una transformación en la forma de ver las cosas, de ver la propia circunstancia. En la jerga del coaching se habla del cambio de observador, pero es simplemente empezar a ver posibilidades de acción donde no las veía. Y en el caso de los adictos en particular esto, y te podría también hablar de que para mí casi todos somos adictos. Por ahí no siempre a cosas tan malas como una droga, pero somos adictos a ciertos hábitos, a ciertas experiencias emocionales, a ciertas interpretaciones. Y en el coaching muchas veces el proceso de aprendizaje que da lugar a poder producir resultados extraordinarios tiene que ver con desafiar esos lugares comunes, que no son solo cuentos en el lenguaje, también son marcas en el cuerpo, son entrenamientos que se transforman en una respuesta condicionada en las personas. Entonces estamos muy adictos a responder como siempre respondimos. Entonces, producir un aprendizaje siempre es un reaprendizaje o implica soltar un viejo hábito. Y en el caso de los adictos esto se vuelve un desafío central, ¿no? Entrenar el nuevo hábito en un proceso de aprendizaje en el coaching es como cultivar una plantita, pero al lado hay un tremendo árbol que tiene 20 años de entrenamiento, ¿no? 20 años de dirimir mis conflictos tomando alcohol y agarrándome a trompadas, y de golpe ahora quiero empezar a cultivar otra planta, ¿no? A desarrollar otra posibilidad en mi vida, y
Y eso requiere un compromiso, casi te diría, político del coachee, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo esto para producir un cambio. No estoy probando, no estoy tratando, estoy comprometido con este cambio y estoy dispuesto a buscar lo que haya que buscar y los padrinos que haya que buscar, los maestros que haya que buscar, los espacios que haya que buscar para producir el cambio. Entonces, en general, el gran enemigo, a mi juicio, de un proceso de coaching son los hábitos automáticos, el piloto automático en el que vivimos, según algunos, la mitad de nuestro tiempo. Juan, vos sos licenciado en química, venís del mundo de estudiar la composición de los elementos, sos científico primero. ¿Cómo llega un científico al coaching? ¿Cómo es tu historia particular? ¿Cómo te encontraste con el coaching y qué fue lo que te cautivó? Esa es una historia, todo el mundo me pregunta, ¿no? Algunos alegrados por la situación y otros casi te diría choqueados negativamente, ¿no? Como diciendo, ¿cómo eras científico y te dedicas a esto, ¿no? Entre comillas. como en nuestra sociedad tiene mucha prensa la ciencia, ¿no? Es como hay como una especie de religión de la ciencia, ¿no? Todo lo que es ciencia tiene una pátina de importancia y qué sé yo, pero la verdad es que yo siempre tuve inquietudes por fuera de la ciencia, filosofía y otras cosas, pero me pasó lo siguiente. Cuando yo estaba trabajando como científico tenía un terapeuta chileno que por primera vez me habló de Humberto Maturana. Y me resultó muy atractivo todo lo que el tipo planteaba. Después me fui a vivir a Estados Unidos y empecé a estudiar, a leer libros de tipos vinculados con él. Y después volví a la Argentina, después de estar un par de años en Estados Unidos, y me ofrecieron dar clases en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y ahí había un alumno que se me acerca y me dice, estoy haciendo un curso de management, pero no es de esas recetas reta del management, es algo muy profundo, se basa en Maturana. Y yo dije, wow, Maturana, ¿me podrías traer más información? Y resultó ser un programa que estaba haciendo Fred Kaufman en un centro de aprendizaje organizacional que había creado de la mano de Peter Senge, del MIT, en el ITBA. Y yo, bueno, pedí una beca por ser profesor del ITBA, terminé haciendo un programa espectacular, con retiro, y simultáneamente estaba haciendo un MBA, porque había empezado a dirigir un centro de investigación y me mandaron a hacer un MBA. Así que el MBA, el máster en la administración, y este programa que se llamaba Liderazgo y Transformación Organizacional, medio me volaron la cabeza y tuve 5 años que estuve dirigiendo este centro, pero tipo Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Me empecé a meter primero en las universidades, después en ámbitos de ciencia y tecnología, pero para entrenar líderes. Y así poco a poco fui abandonando la ciencia y dedicándome al coaching, a la consultoría, etc. ¿Cómo nace entonces Hacer Historia? Que dicho sea de paso, te quiero contar que no terminé de leerlo, pero me sucedió que es uno de esos libros que empecé a leer y me atrapó desde el primer instante. Qué bueno. Sí, te quiero felicitar porque realmente me atrapó de entrada. Supe desde la primera página que iba a ser uno de esos libros que me iba a devorar y que iba a releer y que iba a tener a mano. Así que felicitaciones por el libro y contanos de Hacer Historia. Bueno, el libro se llama El arte de hacer historia y a veces me pasa, algunos me dicen, por suerte, como me decís vos, otros me dicen, la verdad que yo lo tuve que empezar a leer 2 o 3 veces hasta que le pesqué la vuelta. Porque en rigor no es un libro, digamos, livianito para librería, como introducción, sino que está pensado como un libro de texto, ¿viste? Como un manual de estudio para acompañar justamente los programas nuestros. Hacer Historia surge primero como un programa de liderazgo muy orientado a la innovación, a la reinvención de la propia identidad. Yo fui muy influido por el trabajo de Fernando Flores. Después de toda mi época de trabajo con Fred Kaufman,
Me acerqué mucho a Fernando, a gente de su entorno, trabajé con algunos de ellos, y fui desarrollando una perspectiva del entrenamiento de líderes muy centrada en que en el mundo de hoy enfrentamos un gran desafío que antes no era un desafío, que es que tenemos que preguntarnos qué identidad queremos construir, cómo queremos ser percibidos, qué posibilidad queremos abrir para nuestros clientes, ¿no? Y que eso está en permanente reconstrucción, porque el mundo está en permanente reconstrucción, ¿no? Entonces ese programa que fue el antecesor del libro, en realidad surgió porque había una empresa que se llama, muy conocida, que se llama OfficeNet, que fue creada por dos emprendedores muy exitosos y después fue comprada por Staples. En el año 2008 me dicen, che, querríamos que nos ayudes a investigar un poco cómo hacer un programa de responsabilidad social, pero que se base más en fomentar el emprendimiento y no fomentar otras cosas como el medio ambiente o qué sé yo, porque nosotros somos una empresa emprendedora, queremos la responsabilidad social empresaria desde el emprendimiento. Y yo lo que concluí es que lo que no había era el cultivo de comunidades de emprendedores que desarrollen habilidades en común, etc. Entonces creé un programa de entrenamiento que fue el proyecto Hacer Historia. Pero en ese momento era el 2008, crisis económica mundial, y en un momento me dicen, todo muy lindo, pero lo vamos a dejar acá por un rato. Y yo tenía muchos alumnos que me dijeron, bueno, arranquemos por nuestra cuenta. Entonces ahí tuve un arranque de locura completo, porque lancé un programa que tenía 10 seminarios de un día y medio gratuito para el participante. Fue algo medio mágico lo que pasó, porque la idea era tener 100 personas en sala, tuvimos 100 y pico, esto es del año 2009, gente de todo el país, gente que venía y decía, yo quiero hacer esto en mi ciudad, y se empezó a replicar en Tucumán, en Santa Fe, en La Plata, etc. Y ese programa dio lugar a que se empezaran a diseñar segundos, terceros, cuartos niveles, y se terminó estableciendo la Escuela de Hacer Historia, que hoy en día tiene 3 camadas de coaches certificados, pero con un formato bastante particular, porque nació con un programa de liderazgo que tenía una impronta bastante particular, ¿no? Entonces, a lo mejor de los 150 tipos que hacían el nivel 1, después quedaban 20 que hacían el nivel 2 y así. Con lo cual, bueno, por ejemplo, la escuela tiene 3 camadas de coaches certificados, pero tiene 14 ediciones o 13 ediciones del nivel 1 del programa Hacer Historia. Bueno, y eso fue evolucionando, y el libro en el 2013 es una suerte de texto de estudio que sintetiza toda la experiencia de entrenar líderes con esta perspectiva que yo fui desarrollando, ¿no? Juan, me imagino que todo esto se plasma en el diplomado que estás iniciando en la SADE. ¿Es así? Sí, sabés que el diplomado, bueno, fue una gran satisfacción. Primero, yo el año pasado me acerqué, y ahí nos conocimos nosotros, a la asociación, porque empecé a pensar en la posibilidad de darle una impronta más formal, más profesionalizada, de mayor perfil. Para mí Hacer Historia era un proyecto casi vocacional, y quería darle un impulso mayor. Y acercarme a la asociación también fue, bueno, vincularme con la comunidad de coaches. Me di cuenta que por ahí las empresas no les preocupa tanto una certificación como les preocupa así a un alumno. Entonces, bueno, andar ese camino era valioso en ese momento. Y resulta que, bueno, ese camino de meterme un poco más en la comunidad de coaches, etcétera, hizo que un viejo amigo y jefe mío, el rector de la Universidad SADE, me convocara para hacer algún programa de coaching. Y yo le dije, ¿por qué no hacer la escuela Hacer Historia como un diploma dentro de la universidad? Y se entusiasmó, nos entusiasmamos los dos, y armamos este diplomado, que es literalmente mudar la escuela Hacer Historia a un contexto universitario, y sumándole al elemento diferenciador que hablábamos antes de trabajar sobre la innovación y sobre la reinvención de identidad,
deberíamos sumarle también que a un tronco, digamos, de coaching ontológico se le suma esta cuestión de la innovación y también se le suma algunas disciplinas que yo vengo desarrollando hace años, más del lado del trabajo personal, el desarrollo de plenitud, que son, por un lado, el eneagrama, o esta psicología de los eneatipos, que es altamente poderoso, un trabajo muy valioso que fue desarrollando en los últimos casi 50 años Claudio Naranjo. Yo fui estudiante varios años con él. Y por otro lado, soy practicante budista hace años, y el budismo es, en un punto, una disciplina muy emparentada con el coaching, ¿no? O sea, la gente tiende a asociar como una religión, pero la verdad es que el budismo como religión es algo bastante particular, porque es tan religión casi como el coaching, en el sentido de que lo que plantea el budismo es, mirad, buscate un maestro, acá están las enseñanzas, las prácticas, juntate con una comunidad de aprendices y vas a evolucionar de tal y tal forma en la medida que practiques. Eso es el budismo. Y en particular, la práctica tiene que ver con, podríamos decir, educar la mente para la plenitud y el bienestar. Entonces, muy naturalmente para mí se dio el articular el coaching hacia un extremo con la reinvención de la identidad pública y hacia el otro extremo con el trabajo con el propio carácter en el eneagrama y el trabajo con el desarrollo de la capacidad de vivir plenamente, ¿no? Yo digo que estamos en una época en la que tenemos que trabajar en la integración de dimensiones que se han fragmentado, ¿no? Producto un poco también de la cultura científica, de la especialización y de que todo está guardado en cajitas separadas, ¿no? Pero la verdad que nuestra vida no es así, nuestra vida es un conjunto donde todo se da simultáneamente. Bien, ¿a quiénes está dirigido el diplomado? ¿Cuándo comienzan las clases? ¿Y dónde pueden encontrar más información y aquellos que quieran inscribirse? Mira, hoy en día la información, esto es tan reciente que todavía hay parte de la información que no está disponible en línea, va a estar a la brevedad, pero sí pueden encontrar la información sobre el diplomado en mi sitio, que es juancarloslucas.com.ar. Allí está toda la información detallada. El diploma tiene 2 años de duración, incluye una certificación en coaching ontológico profesional y su articulación con todas estas disciplinas innovadoras en el coaching que yo te mencionaba. El primer año tiene dos módulos, uno de ellos orientado al liderazgo, a la innovación, etcétera, y el otro al trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal. Y esa es la base para un entrenamiento en coaching en el segundo año. ¿Cómo es la cursada? ¿Es presencial? ¿Es online? ¿Qué frecuencia semanal tiene? Mira, la cursada, nosotros estamos en proceso de lograr el aval del programa de acuerdo a la asociación, a la COP, con lo cual el diseño que armamos no dista mucho del que teníamos históricamente, pero lo que tiene, que lo distingue es, tiene seminarios intensivos presenciales que son conmigo. Por ejemplo, cada módulo tiene 4 seminarios de 2 días presenciales conmigo, y después hay webinars semanales y coaching individual con nuestro equipo de coaches. Y después hay una plataforma en línea con tareas y contenidos, etcétera, ejercicios. Y cuando se hace el módulo 2, que es el módulo que se llama Hacer Historia, justamente, en ese módulo cada participante recibe un ejemplar de mi libro, también, que es parte del material de estudio. Vos antes me preguntás a quién está dirigido. Está dirigido a todo líder que quiera fortalecerse a nivel personal y a nivel de su identidad pública, de su rol profesional. Es especialmente relevante para cualquiera que quiera fortalecer su identidad pública y al mismo tiempo ganar en plenitud personal, ¿no? Digo, emprendedores, gerentes, ejecutivos, profesionales independientes, etc.
pero en rigor cualquiera que quiera mejorar en todas estas dimensiones. Yo digo que hay, mi perspectiva es que hay cinco dominios de desarrollo del potencial humano que todos tenemos que hacernos cargo de ellos, ¿no? Y van desde un extremo, la identidad pública, hasta el otro extremo, la plenitud personal, ¿no? Entonces, es bastante abarcador, pero tiene un sesgo hacia gente que quiere tener un rol de liderazgo en su vida, ¿no? En la sociedad. Fantástico, qué bueno, qué interesante. Espero que nos reencontremos pronto para seguir trabajando juntos, para seguir conversando. Realmente te felicito nuevamente, ahora no solo por el libro, sino también por este diplomado que se pone en marcha, que no dudo va a ser un éxito. Bueno, muchas gracias, la verdad un placer y muy agradecido de poder tener este espacio y poder conversar sobre estos temas y estos proyectos que nos tienen bastante entusiasmados. Por supuesto que toda la información del diplomado la vamos a dejar en Press Coaching, así que aquellos que entren al portal también la van a poder encontrar allí. Te mando un fuerte abrazo, Juan, nos vemos muy pronto. Igualmente, un abrazo, Fernando, y gracias por todo. Gracias a vos.